Hola, muy buenas. Voy a subir el primer vídeo sobre el último tema del libro, creo que el tema 7, y va sobre economía abierta. O sea, la idea es trabajar con las curvas IS y LM, pero en una economía en la que ya no solamente tenemos que tener en cuenta lo que ocurre dentro de, digamos, de la frontera, sino que, o sea, en nuestra zona, sino que vamos a tener relaciones con el exterior. Entonces ya interviene otra parte. Entonces tendremos lo mismo que pasaba antes, pero aparte vamos a tener en cuenta lo que ocurre con el exterior. Entonces, a ver, en este caso tendremos que tener cuidado en cuenta una cosa, que al intervenir el exterior, pues van a aparecer dos monedas. Una va a ser la moneda que se va a barajar en nuestra zona, que va a ser el euro, y la otra pues va a ser la moneda que se va a barajar en la otra zona, en el exterior. Y la moneda tipo pues va a ser el dólar. Entonces vamos a tener dos monedas. Una la moneda con la que trabajamos aquí, el euro, y otra la moneda con la que trabajan allí, que es el dólar. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que si yo, por ejemplo, quiero comprar allí, yo tengo euros. Y para comprar allí tendré que pagar con dólares. O sea, lo que tengo que hacer es coger el euro, o sea, los euros, y cambiarlos por dólares. Pero ¿cómo se van a cambiar los euros por dólares? ¿Un euro equivale a un dólar? Puede que sí, puede que no. Eso me lo dirá el tipo de cambio. El tipo de cambio lo que viene a decirme es cómo se van a cambiar esas dos monedas, el dólar y el euro. Entonces aquí hay dos tipos de cambios. El que vamos a usar en este tipo de ejercicio, el que propone el manual, es el tipo de cambio indirecto. Entonces cuando os den el tipo de cambio, os están diciendo los dólares que son necesarios para cambiarlos por un euro. Por ejemplo, si el tipo de cambio es 2, significa que hacen falta 2 dólares, o sea, ellos cambian 2 dólares, se cambian 2 dólares por un euro. O sea, el euro sería más fuerte. Si el tipo de cambio es 4, pues hacen falta 4 dólares para cambiarlos por un euro. Si el tipo de cambio fuese 0,8, pues harían falta 0,8 dólares por cada euro. O sea que el tipo de cambio lo que me va a decir es de qué manera se van a intercambiar las monedas, ¿vale? Porque como hay que comprar aquí o ellos van a comprar aquí, pues tendremos que intercambiar moneda para que las transacciones sean posibles. Bien, una vez que tenemos claro que hay dos monedas, una en cada zona, y que hay una relación de cambio de las monedas que se llama tipo de cambio, en este caso tipo de cambio nominal, en este caso el indirecto. El siguiente paso va a ser qué papel va a jugar la autoridad, digamos, competente en la creación de dinero. Por ejemplo, en nuestra zona la autoridad competente sería el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo va a ser el que se va a encargar de crear dinero y el que se va a encargar de ver la cantidad de dinero que hay en circulación. Podrá aumentarlo o podrá disminuir, según le interese. Entonces, el papel que juegue el Banco Central es muy importante. ¿Por qué? Porque el Banco Central puede adquirir el compromiso de que los tipos de cambios se mantengan siempre fijos o que los tipos de cambio fluctúen en función de la oferta y demanda que haya de cada una de las monedas. Entonces, vamos a barajar dos posibilidades. Una, que el tipo de cambio sea fijo y entonces ahí el Banco Central, que es el banco emisor, es el que tiene el compromiso de que el tipo de cambio se mantenga fijo y entonces tendrá que actuar. Cuando el tipo de cambio vaya a cambiar, él tendrá que actuar de la forma oportuna para que el tipo de cambio no cambie. O sea, esa es la idea, ¿eh? Y si el tipo de cambio es flexible, entonces la autoridad competente en este caso no va a actuar. Va a dejar que sean las fuerzas del mercado las que dejen el tipo de cambio en el punto, digamos, que corresponda según la oferta o demanda de moneda que haya. Vale, en este ejercicio que lo pusieron el año pasado, en el examen del año 2020, me hablan de una economía abierta donde el tipo de cambio es fijo. Me están diciendo que al ser fijo,
el Banco Central, que es la autoridad competente, tiene que actuar ante la posibilidad de que el tipo de cambio pueda cambiar, que el tipo de cambio pueda variar. El Banco Central actuaría en ese momento. Bueno, pues los precios, tanto exteriores como, o sea, interior como exterior, están dados, plena movilidad de capital, o sea, no hay ningún impedimento a que si sube el tipo de interés quieran invertir aquí, o si el tipo de interés allí es más alto, queramos invertir allí, no hay ningún impedimento, o sea, hay plena movilidad de capitales. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en nuestra zona se incrementara el gasto público? Bien. Lo que vamos a hacer es crear un modelo, vamos a crear nuestras curvas IS y LM. Aquí tendremos el tipo de interés y el nivel de renta. A ver, cuando el tipo de cambio sea fijo, va a suceder que el tipo de interés, cuando pongo R, me refiero al tipo de interés que se da en esta zona. Cuando pongo un asterisco se refiere al tipo de interés, siempre que lleva asterisco se supone que es de la otra zona. En este caso el interés de la otra zona. Entonces, lo que va a ocurrir es que el tipo de interés, en principio, tienen que coincidir, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que nuestra curva IS tiene esta forma. Y la curva LM pues tiene esta otra. Bien, una vez que tenemos claro eso, la curva IS, la curva LM, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Incrementa el gasto público. ¿Qué significa que incremente el gasto público? Bueno, si incrementa el gasto público, eso va a producir un desplazamiento, o sea, si incrementa la demanda, pues se producirá un desplazamiento, digamos, hacia la derecha de la curva IS. Entonces la curva IS, pues en vez de tener esta posición, que es la que tenía al principio, pues imaginar que tiene esta otra. Pues se ha desplazado de aquí a aquí. Esta sería la curva IS nueva. ¿Qué ocurre? Que en un principio había una renta de equilibrio y había un tipo de interés. Esta era la renta de equilibrio en el momento 1 y el tipo de interés en el momento 1, que se supone que ese tipo de interés era el mismo que el que había fuera. Vale, se produce el incremento del gasto público, eso me desplaza la curva IS hacia la derecha. ¿Qué ocurre? Pues que hay un nuevo punto de equilibrio. En este caso, el punto de equilibrio tendría un nivel de renta superior y un tipo de interés superior. Vale, ¿qué ocurre ahora? Vamos a ver lo que pasa. En un principio, el R1 era igual que el interés que había fuera. Se produce un incremento del gasto público. Eso me desplaza la curva IS hacia la derecha. Aumenta la renta. Hasta ahí bien. Aumenta el tipo de interés. ¿Qué pasa? Que el tipo de interés aquí es superior al tipo de interés que hay en otra zona. Entonces, invertir aquí es más rentable que invertir allí, porque el tipo de interés aquí es más alto y no hay ningún impedimento. O sea, entonces, ¿qué pasará? Que los que viven en la otra zona querrán invertir aquí porque aquí los activos son más rentables. ¿Y eso qué implica? Vamos a ver qué implicaría que en esta zona la inversión, o sea, invertir en bonos, por ejemplo, sea más rentable que invertir allí. Como la gente de allí quiere invertir aquí, pues tendrán que demandar euros porque las inversiones aquí se supone que se hacen en euros. Entonces ellos querrán cambiar dólares por euros, empezarán a demandar euros. El euro como se demanda más el euro se va a apreciar. El euro, digamos que se va a hacer más fuerte. El tipo de cambio irá a cambiar, o sea, cambiará. Entonces el Banco Central tiene que actuar. Están demandando más euros y eso va a hacer que el tipo de cambio aumente. O sea, que el euro se haga más fuerte y yo no quiero que eso ocurra. Yo quiero que el tipo de cambio se mantenga igual. Entonces el Banco Central tendrá que actuar ¿de qué manera? Pues consiguiendo que el tipo de cambio se mantenga. Entonces, ¿cuál era el efecto de un incremento del tipo de interés? Que se demanden más euros.
Si el demandar más euros va a conseguir que el euro se haga más fuerte, pues ellos van a hacer todo lo contrario. Van a empezar a demandar dólares. ¿Cómo? Pues empezarán a comprar dólares. O sea, aumentarán la oferta monetaria y comprarán dólares. ¿Por qué? Porque si compran dólar, si se compran más dólares, harán que el dólar suba. Si el euro ha subido porque se demandaba más y ellos consiguen que el dólar también suba, la idea es que se mantengan otra vez a la par. Ese era el objetivo. Entonces, ¿qué van a hacer? Comprar dólares. Al comprar dólares se está incrementando, digamos, la reserva de divisas que hay en el Banco Central. Y eso va a provocar, si se incrementan las reservas de divisas, se incrementa una de las partidas de activos y eso va a provocar que la oferta monetaria se desplace hacia la derecha. Si la oferta monetaria crece, eso me va a provocar que la curva LM se desplace hacia acá. Bien, la idea es que el tipo de cambio se mantenga, ¿vale? Entonces lo van a desplazar hasta que el tipo de interés baje de R2 a R1, que era el tipo de interés que había fuera. O sea, la idea es que la nueva curva, a ver si consigo, vale, esta va a ser la nueva curva LM, se desplazará, a ver, la curva LM en principio se desplaza como para la derecha, pero hacia abajo. ¿Eso qué va a provocar? Un nuevo equilibrio con la curva IS nueva, donde tendremos un nivel de renta aún superior al anterior, pero con la idea de que el tipo de interés vuelva a ser el original, ¿vale? Para que no haya, digamos, movimientos de capital que puedan hacer que la moneda gane valor o pierda valor. Porque el Banco Central tiene el compromiso de que el tipo de cambio se mantenga igual. Y eso le va a implicar actuar o bien comprando divisa o bien vendiendo divisa. Vale, en esta nueva situación, ¿qué pasa? Aumenta la renta y el tipo de interés se mantiene. Entonces me dice, opciones. El consumo privado podría bajar. No, si aumenta la renta, lo normal es que aumente el consumo. O sea que el consumo, lo normal es que aumente, no es que baje, aumentaría. El incremento en la inversión queda indeterminada. Vamos a ver, la inversión se supone que depende de los valores del tipo de interés y de la renta. Del tipo de interés depende negativamente. O sea, si sube el tipo de interés, se supone que la inversión va a bajar y si se incrementa la renta, se supone que la inversión va a subir. En este caso, el tipo de interés se ha mantenido constante y lo único que ha pasado es que la renta ha aumentado por dos veces. Primero, porque se ha desplazado la curva IS de forma adecuada y luego porque se ha desplazado la curva LM y eso ha provocado un doble incremento en la renta. Bueno, pues el incremento de la renta va a hacer que el incremento de la inversión sea positivo, que sería el apartado D. O sea, la inversión aumentará. ¿Qué le pasará, por ejemplo? Bueno, la renta hemos visto que aumenta, el consumo, por ejemplo, aumentaría. ¿Qué pasaría con el gasto público? Bueno, pues el gasto público aumentaría porque es lo que propició todo esto. ¿Qué pasaría con los impuestos? Pues los impuestos, si son proporcionales a la renta, si son exógenos no van a cambiar, pero si son proporcionales a la renta, al aumentar la renta, los impuestos también aumentarían. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el ahorro? Pues al aumentar la renta, aumentaría el ahorro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las exportaciones? Bueno, las exportaciones, en cierto modo, dependen del tipo de cambio que no va a cambiar, por ahí nada, y depende de la renta digamos, de la otra zona, que en principio no me dice nada, no va a cambiar. Entonces, las exportaciones en principio se van a mantener, pero las importaciones, como dependen del tipo de cambio y dependen del nivel de renta de aquí, como nuestra renta ha aumentado, las importaciones van a aumentar y las exportaciones netas, que son la resta entre las importaciones, si esto se mantiene igual y las importaciones crecen, esto en conjunto va a bajar. ¿Qué le pasaría, por ejemplo, en la parte del mercado monetario? Pues en el mercado monetario la oferta monetaria tiene que aumentar porque hemos comprado divisa para mantener el tipo de cambio estable. La oferta monetaria aumenta y por la demanda.
por la parte de la demanda. Por la demanda, pues como aumenta la renta, aumentará la demanda para transacción, eso tiene que aumentar. Y como el tipo de interés queda fijo, pues la demanda especulativa en principio no va a cambiar. Pues este sería un breve repaso de lo que podría pasar en esta economía ante un incremento del gasto público. Muy bien, pienso ir subiendo unos cuantos vídeos, primero del tema 7, y luego ya si puedo subir alguno del tema 6, que es parecido a este, pero no hay que tener en cuenta el sector exterior. Bueno, pues nada, pues ya hasta el siguiente vídeo.